Madridistas, vikingos, merengues, bienvenidos a un nuevo episodio, posiblemente el más triste por ahora. Con el Madrid nunca se sabe que vamos a grabar. Un nuevo episodio de La Cueva Blanca, bienvenidos. Día especial, emotivo, triste, feliz, ya ni sé qué carajo. Cómo coño adjetivar este, este día, pero afortunadamente no soy el único que lloró. Además de los que estaban en el estadio, incluidos los protagonistas. También la persona que está a mi lado hoy tiene lentes tintados, los cristales son otros para que no se le note lo hinchado que está. Y bueno, compartimos no solo el gesto madridista, sino el sentimiento de amor y odio con este club, que cuando pensábamos que no íbamos a llorar más, nos clavaron a Toni Kroos al final del pasillo de Luka Modric. Bienvenido, Carlitos Vieira, admirador número 1 y fundador de la peña más grande de Toni Kroos que existe en el mundo mundial. ¿Qué tal, Adolfo? Saludos a toda la vikingada, fanáticos del Real Madrid. Creo que sí, coincido, ¿no? Pero antes de continuar, recuerden suscribirse, comentar y compartir este video, porque este video tiene un tinte especial por lo que se vivió hoy en el Santiago Bernabéu. Y en efecto, ¿no? Este tipo de cosas lo que hacen es, lo decía yo en mi cuenta de Twitter, ¿no? En mi cuenta de X, que lo que hace es reivindicar el amor por el amor que uno le tiene al club, ¿no? Al club, al equipo, a los jugadores, ¿no? El cariño que uno puede crear, ¿no? Esa relación y ese sentimiento genuino que te genera un equipo, que te genera un deporte, como en este caso el fútbol, y que te hace, bueno, eso, ¿no? Aflorar esos sentimientos que de pronto en otro tipo de situaciones de la vida no lo haces, pero con el fútbol es algo especial, ¿no? Y evidentemente lo de hoy en el Santiago Bernabéu fue inolvidable, triste, evidentemente, pero bueno, yo me quedo con lo que dijo Luka al final de su discurso, ¿no? Cuando le dieron la oportunidad de hablar al Santiago Bernabéu y él dice que no, o sea, me quedo con sus palabras, ¿no? Que no ponerse triste porque terminó, sino ser feliz y sonreír porque sucedió. Y al final yo creo que eso resume muchísimo la trayectoria de él, la trayectoria el año pasado cuando se va Kroos también, el caso Ancelotti. Y yo creo que con eso uno se tiene que quedar, ¿no? Al final nadie, absolutamente nadie nos va a quitar todos esos recuerdos, esos momentos felices y esos momentos vividos de la mano de Luka, de la mano del propio Ancelotti, de todo este grupo de jugadores, de todos los que pasaron por la historia del club. Nadie nos los va a quitar y yo creo que con eso todo el madridismo se va a quedar y dentro de 20, 30 años podremos estar quizás aquí o de otra manera hablando de aquellas épocas, ¿no? De aquella generación del Real Madrid que la lideró Modric, que estuvo también Kroos, Cristiano, Sergio Ramos, Marcelo, jugadores que bueno, ya no están en el equipo, pero que nos dejaron unos recuerdos que para toda la vida el madridismo lo va a tener. Sí, tal cual. De hecho, creo que como de costumbre, siendo un poco rebuscado y como para analizar todo hasta por debajo de la alfombra, el único punto negativo, y extiendo mi denuncia a nombre de mi compañero Carlos Vieira, es que tras su petición en el video de la previa, Mbappé decidió ignorar Sí, las palabras de Carlos Vieira. increíble. Y yo lo presumía, que, o sea, en el buen sentido de la palabra, que cretino Mbappé. Pero bueno, denota su carácter competitivo y que además estoy seguro que, que Modric le habrá dicho antes de salir: mira, si hay un penal lo cobras tú, que te estás jugando la bota de oro, y yo hice lo que tenía que hacer en este club. Me parece que el equipo abusó, también en el buen sentido de la palabra, de, de la fluidez del balón en los pies de Modric, porque creo que hoy todos querían darle un pase a Luka, ¿no? Y cómo no, cómo no. Luka que bueno, por cierto, y todo apunta como va a volver a Inglaterra, va a jugar en la segunda división, en el Swansea, equipo del que es copropietario. Esta semana, entre esta semana y la anterior, no tengo tan especificado el día, pues ya él era accionista del club y salió por ahí la noticia de que había estado en Swansea viendo una casa que quedaba muy cerca de las instalaciones. A mí por momentos me suena a que es algo viejo, que están reviviendo
el momento en el que él se convierte en accionista del club, pero también he leído a una que otra persona, sobre todo en inglés, cercanas al fútbol inglés, o bueno, personas que cubren el fútbol inglés en determinados equipos, dando por válida la noticia. Y como al final todo es tan pronto, el comunicado salió hace pocos días, realmente todavía hay como mucho rumor, mucho humo. Pero según cosas que fui leyendo, me lo puedo creer, porque además el fútbol inglés es bastante rápido. Sí es verdad que es segunda división, pero también Modric lo que quiere es llegar a tono para el Mundial, y siendo él el copropietario del club, no descartaría para nada que quiera vivir esa aventura, porque además yo veo muy difícil que Modric fiche por un equipo que se pueda cruzar con el Madrid, ¿no? Sería eso o una aventura europea mucho más tranquila. No lo veo volviendo a Croacia, pero lo del fútbol inglés no me descuadra. De hecho, en algún momento sospeché, y lo decía en el video que hice cuando salió el comunicado de Luquita, que a mí me cuadraba mucho que volviera al Tottenham. El Tottenham que va a jugar Champions, que es un jugador que está libre, y un equipo pues, que necesita armarse, porque en la Premier terminó muy mal y va a jugar Champions es por ser campeón de Europa League, no por mérito en Liga. Pero a donde sea que vaya Lucas, siempre y cuando no juegue con el Madrid, pues nada, todo el éxito del mundo, y con todo y eso, si llega a jugar contra el Madrid, no sé si tenga alguna duda. Pero, pero sí, al final es lo que tú dices, es muy... es es esa sensación de alegría por haber visto esto, y al mismo tiempo un pedazo de corazón literal que te arrancan en cada palabra de Modric, al que además admiro, al igual que Ancelotti, porque se notaba que estaban a un pase de filtrado de llorar, y aún así aguantaron como unos campeones ambos. De verdad que sí. No, lo de Ancelotti me dejó totalmente bajito cuando Ah, el micrófono, cuando empieza a hablar. Ahí estaba que, no sé, exacto lo que tú dices, no estaba en esa delgada línea de que si soltaba la primera lagrimita, eso iba a ser un mar de llanto y nada. Y de hecho, yo lo digo, yo sí solté mis lágrimas en su discurso, más que en el de Modric, porque creo que con Lucas fue un poquito más fuerte, ¿no? Lucas al momento de hablar, pero Ancelotti sí se ve que estaba totalmente devastado. Pero es que, a ver, el Madrid le agarró la mano en un momento de que quizás él mismo no sabía si ya era casi que el ocaso de su carrera como entrenador cuando estaba en el Everton. Y de repente Florentino vuelve a confiar en él y mira todo lo que sucede después de eso, ¿no? Entonces y yo él se creo que ofrece. allí... Y qué sorpresa, exacto, ni siquiera fue que el Madrid lo busca, él mismo lo tiró así como que, bueno, yo me ofrezco, pues los ayudo. Que yo imagino que fue algo así, capaz hasta lo dijo jodiendo a Florentino. Florentino, bueno, ok, vente. No, Y no, mira lo fue que viene a José pasar, ¿no? Ángel. Fue José Ángel. De José, hecho, él mismo lo cuenta, que él llamó para preguntar por jugadores del Madrid para reforzar el Everton, y le dice a José Ángel, ajá, ¿y cómo va el tema del técnico? Y bueno, no, estamos viendo aquí, estamos viendo allá, y él le dijo, bueno, el mejor está disponible. Y José Ángel le colgó, pero fue para llamar a Florentino. O sea, o sea, no es sé, eso, ¿no? no sé si él quería hablar de otro, pero se lo tomaron con que era él, Claro, y bueno, lo llamaron, y ahí está, dos pero Champions. ahí está, ¿no? Ve cómo le toman la mano y vuelve a estar en la gloria, y eso lo lleva a ser el mejor entrenador de la historia del club a nivel de títulos, por todo lo que logró, de los mejores de la historia del fútbol. Y que eso Ancelotti va a tener un profundo agradecimiento, y no me queda en duda de que de algún modo, una vez termine su periplo con Brasil, va a estar de nuevo cerca de la órbita del Madrid, Totalmente. obviamente de manera institucional. Y a ver, aquí en este canal, y yo me hago cargo, yo sí cuestiono mucho a Ancelotti en esta temporada por sus decisiones, pero como lo dije así, también yo mismo dije que eso no le quita pero ni un ápice, ni un gramo de grandeza, ni el cariño, ni el agradecimiento genuino que uno puede tener una persona que evidentemente uno no conoce, que uno no trata, pero que de algún modo u otro, a través del fútbol, a través del equipo que uno sigue, ayudó y contribuyó al éxito del club y a hacer felices a todos los aficionados del Real Madrid. Y eso obviamente no cambia para nada mi percepción de que es una leyenda, de que es un caballero, es un tipazo. Desde las declaraciones en cada rueda de prensa, en las 700 ruedas de prensa que había dado a lo largo de toda su etapa en el club,
cómo se fue en la rueda de prensa previo al partido contra la Real Sociedad y todo lo que dijo el día de hoy, de verdad que me quedo por satisfecho. De hecho, fíjate, mi papá me llamó después de todo el homenaje. Mi papá, que es un tipo muy duro, que no suele conmoverse así tan fácil, me llamó y me dijo, verga, hasta yo viendo el homenaje a Modric y a Ancelotti me conmoví. O sea, casi que suelto unas lágrimas. Ya cuando mi papá me dijo eso, dije, listo, aquí no hay problema que uno también se conmueva, porque si un tipo tan duro como él lo hace, porque uno no. Y más que uno lo siga al Madrid con más intensidad, con más pasión, con más fervor. La verdad es que a uno no le queda más que darle gracias a los dos, pues, a los dos por todo lo que nos dieron, por todos los felices que lo hicieron y desearles lo mejor, desearles absolutamente lo mejor. A donde vaya Modric y va al Swansea, pues que gane lo que gane con el Swansea, que ascienda al Swansea otra vez a Premier, lo que pueda. Y Ancelotti gana el mejor de los éxitos con Brasil. Si lo logra con Brasil, pues aquí lo celebraremos también. La locura sería que Italia y España se tengan que cruzar, se tengan que ¡Qué cruzar con cruce, Brasil. amigo! Sí, Italia no. y España se tengan que cruzar con Brasil. Porque Bueno, es que además, una reedición de la final del 94, un Brasil-Italia. no sé en qué fase, pero a uno de ¿No los te dos imaginas? tendría que eliminar, o bueno, que se cruce con alguno en fase de grupo y pasen los dos. Sí, 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 sí. Pero, pero a ver, es que además sería una locura porque Ancelotti siempre fue el que uno, desde lo obvio, ¿no? Uno decía, en algún momento lo veremos en la selección de Italia. No, es como la sensación Exacto, claro. de que en algún momento, aunque no pase, es como la sensación de que en algún momento Mourinho estará con Portugal. Más complicado, pero Guardiola con España. Este tipo de cosas Exactamente. que bueno, uno toma como Klopp con obvias, ¿no? Alemania, de pronto. Bueno, ya sí, Klopp. Es que Klopp está como de vacaciones ahorita y no. Sí, él es raro, pero a ver, Es es lo que que, uno pensaría también. sí, claro, o sea, es que exacto, son esos ejemplos que cuadran, obviamente. Pero, pero, no sé, es que también el panorama es demasiado complicado. Yo creo que uno al final no está consciente de muchas cosas en la vida, ¿no? Aquí en plan filosófico y bohemio, pero el hecho de lo que estamos viviendo, los fanáticos del Madrid, sobre todo, bueno, los fanáticos del Madrid, de hecho, únicamente, solamente se puede comparar a aquellos que vieron la etapa entera de Di Stéfano, porque hay muchas etapas del Madrid y hay muchos fanáticos del Madrid. Yo admiro mucho a los fanáticos del Madrid que estuvieron 32 años sin ver al equipo ganar una Champions y seguían allí. Y me parece que son base importantísima del madridismo actual. Pero, pero es que esta sensación es únicamente comparable a la de aquella generación y que además nosotros vimos cómo le arrebataron el podio de jugador con más partidos, extranjero con más partidos al otro, y el jugador con más títulos argentos, y el de más goles, y todos los récords los hemos visto quebrarse cuando ya Raúl parecía un alienígena con lo que había hecho con el Madrid. Y todo el mundo lo quería y él solamente quería el Madrid. Bueno, fíjate todos los años que aguantó en el Castilla hasta que finalmente dice, me voy. Al Getafe se va. No, todavía no sé, Dice. yo siento que él se va a Alemania. Bueno, de hecho, en la transmisión ahí viendo el partido estaban diciendo de que si Raúl lograba irse al Getafe, había una posibilidad que Modric jugara en el Getafe porque él dicen que no se quiere ir de Madrid, que él vive feliz en Madrid, que se quería quedar, pero ya eso se contrasta con lo que comentaba hace rato en el Swansea. Mira, yo veo más lógico que se vaya al Swansea, no creo que quiera jugar y cruzarse con el Madrid en Liga, ¿no? Pero Que a ver, lo del Swansea es opinión, por cosas que yo he ido leyendo y es claro, opinión, pero deducción cuadra, me encaja, claro. y hasta especulación de mi parte, pero yo veo muy complicado el Madrid a Modric quedándose en la Liga Española. Lo veo complicadísimo. 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 Y lo único que criticaría, y que sé perfectamente que estaba fuera de las manos del propio Modric, es que no lo haya anunciado al comienzo de la temporada o no se haya previsto la temporada final de Modric, porque es uno de estos jugadores, y esto lo digo como fanático del fútbol y no como madridista, es uno de estos jugadores que en todos los estadios se aplauden.
y hubiese sido brutal, brutal haber visto eso en cada estadio de España este año y sobre todo por el año que vivió el Madrid. Y para agregar algo a lo que tú decías sobre el discurso de Ancelotti, que te había dejado bajito, pero que Modric había sido más fuerte, es que ya ese abrazo con Kroos dejó la vara muy alta. O sea, Oh, no, no, sí, sí. yo creo que ese fue el momento más duro, hablando emocionalmente, de toda la despedida de Modric. O sea, creo que el hecho de que haya aparecido Kroos allí, Coincido. porque es que además, Sí. creo que hasta Keylor Navas estaba en el estadio. Estuvo Keylor, sí, claro. Lo entrevistaron y todo antes del partido, me parece. Y que Kroos haya estado en el, que por eso es que lo que te decía antes de grabar, me llena de coraje ver que Vinicius te va a hacer filigranas siempre, porque es su estilo de juego, pero se nota que Vinicius no estaba al 100%. Y estoy seguro que Vinicius hoy estaba en el banquillo por ser el último partido de Ancelotti y probablemente el de Modric. Coño, no juegues, pero unifórmate, Rodrigo. Porque es tu papá y el post y qué lástima que no te veremos más con esta camisa en este campo cuando todo apunta a que te quieres ir y espero equivocarme, o sea, espero tener que tragarme estas palabras y retractarme de lo que digo y sobre todo de lo que pienso y no digo. Pero unifórmate, porque es que tú más que nadie tuviste una conexión especial que todos celebrábamos desde el día 1. Hace no mucho, el Día del Padre le dedicó un poco. El propio Bellingham, entiendo que tengas a tu pareja allí, pero viejo, tu primer año en el Madrid lo ganas gracias a que Con Ancelotti, Ancelotti, en su claro. sabiduría, te inventa una posición para que encajes en un equipo que ya tenía jugadores como Toni Kroos o Luka Modric, precisamente, para competirte a ti el puesto. Entonces, si hay como detalles de inmadurez que a mí no me parecieron, y por eso valoro aún más que Kroos, que toda esta temporada hemos estado sabiendo que es humo, ¿no? Pero que cada vez que leemos Toni Kroos vuelve al Madrid, no joda. Vamos nosotros de pendejos, porque no tenemos otro nombre, a darle clic a la noticia con la vaga esperanza, sabiendo que está llena de humo, de que Toni Kroos posiblemente quiera volver a entrenar con el Madrid, así sea como un recambio para dar de estabilidad al menos al vestuario. Coño, pana. Por Mira, un día que no estés con tu pareja, pana, o sea, baja, quédate ahí, no aparezcas a última hora con la chaqueta blanca como apareciste en el homenaje a darle un abrazo en Chile. No, quédate ahí, viejo. O sea, Carvajal, cuando llegaron al estadio, Carvajal estuvo también, sí, sí. en una de las tomas del equipo entrando, estaba Carvajal. A Militao lo vi con el suéter blanco. Mendy estuvo ahí con sus muletas porque se le vio con Camavinga estaba en el mantero. todo, O sea, todo. coño, Rudiger o sea, también. posiblemente, o sea, sé que no es el día de pasar facturas y No, querer pero, a sentirnos ver, por encima de nadie, pero hermano, o sea, no, pero, a ver, qué feo eso, de verdad. hay algo que me queda, o sea, cuando me comentas lo de Kroos, me vino a la mente una especie de opinión editorial que hizo Guillo Barrios en su canal sobre que la salida de Modric, el final de Modric en el Madrid, era también el final de una época en la que el Madrid tenía jerarcas. Y entre esos jerarcas, por supuesto, está Modric, Benzema, Cristiano, Ramos, se me escapa por ahí algún otro nombre, probablemente Kroos, por supuesto. Y yo coincido, a ver, al mismo tiempo dentro de su opinión, yo reflexionaba, Hasta bueno, a partir de Marcelo, aquí, hasta Marcelo entró Marcelo ahí. también. Él decía que, a ver, muchos de esos jugadores nacieron con esa aura de jerarca. Cristiano, Ramos, para mí, sin dudas, nacieron con eso, o sea, por su manera de ser y su forma de ser en el campo. Probablemente Luka fue creándolo, ¿no? Fue formando esa aura de jerarca y se consolidó al igual que Benzema, y yo diría que hasta el mismo Kroos. Pero ese tipo de actitudes son las que te reflejan lo que es un jugador y lo que es un jerarca. Que era lo que yo reflexionaba cuando él está dando su opinión, era a partir de ahora quiénes pueden ser jerarcas. Y honestamente, el único en este momento que se me vino a la mente, en ese momento se me veía, era Vini. Y creo que hoy lo demostró con ese gesto.
El otro que se me había venido a la mente era Bellingham, pero sí realmente es verdad, me llamó muchísimo la atención. De hecho, en X, el Twitter Madrid decía, bueno, pero ¿dónde está Bellingham? Porque claro, Bellingham no podía jugar por el tema de por la acumulación de amarillas, por suspensión. Pero cuando yo lo veo en la grada, con la novia, digo, bueno, ok, está con la novia. Solo, porque solo estaba él ahí. Exacto. Y bueno, pero asumo yo que al momento del homenaje lo vamos a ver. Y no lo vi, no lo vimos. O sea, eso sí me dejó como coño, No, pero. él llegó, Y ahí pero él llegó como, no, lo estoy exagerando, ¿no? Pero llegó casi que poniéndose la chaqueta para abrazar a Ancelotti, porque me imagino además que Ojo, tienes que estar uniformado para poder estar en el área. Pero, y no viejo, dudo que, sí, y no dudo que seguro fue al vestuario, los esperó, los abrazó. De pronto por ahí el Twitter del Real Madrid, las redes sociales del Madrid lo ponen. No voy a decir que no. Pero en el acto con la gente, en el claro, campo, donde coño, tenían que estar todos, no estaba. Y cuando tú ves que Cross podía haber estado allí en el terreno de juego, en la grada, y después baja y saluda a Mori normal. Yo creo que de Kroos nadie iba a esperar que hiciera lo que hizo. Y cuando tú ves que en el momento que sale Mori de cambio, le hacen el pasillo, todos lo saludan y uno de los que aparece para abrazarlo es él, yo, bueno, ahí me volví mierda, lo digo. no, Me volví papilla, ahí las lágrimas se me salieron porque dije, coño, increíble cómo, o sea, lo que es la amistad, porque es que estos son dos tipos que cuando a la vuelta de 30 años, cuando ya sean dos sexagenarios o ya unos viejos ya de esos de mil batallas, se sentarán un día a hablar y decir, coño, todo lo que hicimos. ¿Te acuerdas aquel partido en el, no sé, en el partido, te acuerdas la final de San Siro? ¿Te acuerdas la final de Cardiff? ¿Te acuerdas, marico? O sea, la conexión que tienen esos dos tipos es increíble y que Kroos haya hecho eso me hace quererlo más todavía como uno de mis jugadores favoritos de toda la vida. Y no solo eso, sino ver que no más que un jugador es un ser humano y un caballero. Porque esa vaina engrandece más la leyenda, no solo de él, obviamente y de Modric, pero lo de Kroos fue algo que yo espero que a partir de ahora ellos, esos jugadores que yo comparto, quizás es un tema de inmadurez, pero vean cómo es ser un tipo con galones, con leyenda, con galones, siendo una leyenda y con jerarquía para ser sabio. O sea, eso a mí me pareció lo más bonito de todo este homenaje. Yo creo que ver a Kroos allí, no porque es que me guste Kroos, sino por eso, por el gesto, por un gesto. Y que por supuesto Keylor estuvo, Ramos también, o sea, esas son cosas que pagan muchísimo y te voy a decir algo, y por tienen un un peso momento, increíble dentro de eso. por un momento, así como le doy clic, sabiendo que es humo, ¿no? A todas las noticias de Kroos durante toda la temporada, hubo un momento en el que mi mente viajó y dijo, carga. Cuando vi a Kroos, yo dije, solo falta que aparezca Ramos, Cristiano y Casemiro. Y No, ahí, bueno, y y me ahí me terminé desmayo, de desvanecer. me Sí, desmayo por coño, o sea, sí, yo total, dije, total. porque es que además, es jodido, porque suena muy madridista, que lo es, y no lo escondo, pero es que ameritaba, o sea, no critico que no hayan ido, pero ameritaba que sucediera, porque es que estamos hablando para mí, del mejor centrocampista de la historia. Y mira, Y me no, atrevería a decir, no tanto en lo deportivo, pero yo creo que si no es el más querido de todo el madridismo en la historia, o por lo menos en la historia reciente, la pega al palo. sí, creo que es más la pega del palo, pero porque recuerda que el fútbol vive de goles y Cristiano tiene ahí un No, no, claro, sitio ahí pero jodido, pero no, y no entiendo, no sé. sé si el más querido, pero el más cuchi sin duda, o sea, una vaina, el más abrazable sin duda, Bueno, o sea, eso, o sea, el que generaba, o sea, que el más generaba cercano, más cariño que como porque Cristiano sí, claro, obviamente es el más querido, el más amado, pero claro, o probablemente el ídolo máximo, pero él no generaba quizás esas ganas de querer abrazarlo, como tú dices, o sea, mira, esa porque sabes que te ternura. va a salir con Cristiano una es más patada el cabrón, sí, eso, entonces, por eso decía, incluso fuera del entorno Real Madrid, creo que sí es uno de los más respetados y más queridos, porque hasta ver un tipo como Cristóbal Soria, dedicarle palabras a Modric, yo eso no solo voy a ver con Vinicius el día que se retire, no lo creo, ni con Cristiano recuerdo verlo, el día que se retire no creo que diga nada, porque cuando se fue el Madrid dijo algo tampoco. Entonces, eso, ¿no? Esos detalles, ¿no? Que hablan no solo de Modric como jugador, sino también como un ser humano que es, ¿no?
Sí, y que realmente de verdad que es una locura, porque es lo que te decía, es tener esa sensación de haber vivido una vaina que ni siquiera se puede explicar. O sea, Ah, es que yo escuchaba en un análisis que hacía uno de los Pepe, yo siempre olvido los apellidos, uno de los Pepe que participa con Ramón Álvarez de Mock, que él decía, dentro de 10 años, tú a lo lejos verás un carajo flaquito, con melena larga, rubia, en la playa, que el hijo patea el balón a lo loco, sube mucho y la baja con aquella calidad. Y tú dices, coño, ¿cómo la baja ese tipo? Porque es de estos, es de estos jugadores como Cruyff, como Messi, como Maradona, como Ronaldinho, como, como Modric, o sea, como Riquelme, como estos jugadores que tienen más cualidades no entrenables de por sí, de nacimiento, o sea, que no dependen tanto de un entrenamiento para tener calidad. Y lo uno con otra idea que decía este Pepe, que decía, ojalá esto no sea la entrada a la lógica, que nos tiremos unos cuantos años sin ganar Copa de Europa, juguemos como juguemos. Él decía, no hablo de que vaya a jugar mal o que vaya a jugar peor que con Ancelotti, quien sea el técnico, sino que lo normal no es lo que vivimos estos últimos años, del 2014 hasta hoy. Eso no es, de hecho, ya de por sí la final de 2014 no es normal y se hizo costumbre esa sensación de estar, o sea, como decía Juanma, de que Dios es madridista, porque es que era absurdo todo lo que sucedía y es más loco todavía cuando empiezas a analizar en cada uno de estos momentos. Estaba Modric y él comenzó este peo, porque él es el que cobra el tiro de esquina. Bueno, Y es, hoy la despedida de los dos coincide con el aniversario, ¿no? Los 11 años de la décima, del día, del momento que cambió toda la historia reciente del Madrid. De hecho, a y que Modric la le cambió preguntó, realmente, porque perder esa final y contra el sí, Atlético, hermano, nos reventaba, eso creo. era Cueva 100 años. Sí, señor. De hecho, le preguntaron a él ya en el streaming bueno, ya en la transmisión de Real Madrid Televisión, que cuál es el momento que más recuerda en el Bernabéu. Creo que la gente preguntó y él habló fue de la remontada contra el Paris Saint-Germain, que él consideraba que si se daba esa remontada, pues el Madrid era campeón de la Champions. O sea, Bueno, Modric fue protagonista absoluto el pase que le da Benzema en esa final, el corte a Messi en esa contragolpe del Paris Saint-Germain, la el cabalgata Madrid, que pega. que el Madrid metió justo ese fragmento de la barría en el homenaje. Es una Esa, jugada porque ahí aislada, vino el porque no hay rugido, gol ni asistencia. pero, Es la pero mete ahí ahí, vino ese rugido. Sí, 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 ahí hablan de ese rugido del Bernabéu que termina por voltear todo. Esa cabalgata que le da el balón a Vini, Vini se lo da a Modri, Modri asiste a Benzema. El pase de 3 dedos que le tira a Rodrigo en la vuelta contra el Chelsea. El centro que le pone a Benzema en Stamford Bridge en ese partido. O sea, Modric fue baluarte de una de claro, las Champions más hermosas que podemos recordar en nuestra vida. Por emotivas al eso que tú menos. hablas, ese componente emocional de que cuando todo estaba perdido, venía en Madrid y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Y en eso yo también coincido, y de hecho lo encadeno con lo que decía Quillo Barrios de los jerarcas, que mucho de eso tiene que ver con eso, con los jerarcas. Benzema era un jerarca en esa Champions, Modric lo fue, Kroos también, Carvajal. Y el hecho de perder ya, que de esa línea de jerarca solo nos queda Carvajal. Y el miedo es si volveremos o sea, esto no va a repetirse jamás, eso hay que tenerlo claro y creo que el madridismo tiene que ser consciente. Bueno, no No se va a sé, repetir. No, o sea, lo que puede pasar es mejorarse, que ya es jodido, no o sé, por lo menos acercarse. no Que sé, podemos porque, estar encaminados, sí. No digo que no, pero yo siento que esto que vivimos con esta gente, mira, con no sé esta operación, yo lo veo irrepetible. no Me sé va a porque, costar verlo. Ojalá es mejor, pero lo digo. no sé porque todo esto comenzó así, justo como estamos ahorita, con la salida de un técnico Sí, sí, claro. de mucha calidad, pero poco éxito traducido en títulos, como lo fue Pellegrini, con un plantillón, como lo fue el del 2009,
y llegó un técnico de mucho carácter, mucha táctica y mucho ímpetu enfermizo por la posición de entrenador, que lo es Xabi Alonso, y lo de enfermizo es en el buen sentido de la palabra, o sea, es una persona súper entregada en el tema. De hecho, esta semana he estado recapitulando cosas de Xabi Alonso y escuché la entrevista que le hizo Valdano hace como un año, o sea, cuando él habla le preguntan por Grimaldo, por el golazo que hizo Grimaldo, creo que fue el Bayern. Y él decía, sí, bueno, posiblemente sea porque él tiene el pie pequeño, entonces cuando le pega tiene otro... No, joder. O sea, ¿cómo tú tienes hasta ese punto analizado? O sea, es una vaina... Obviamente vamos a ver a Ancelotti como que no trabajó nada táctico porque el que viene es un psicópata de los entrenamientos y no podía ser menos porque lo entrenaron Mourinho y Guardiola. Y Rafa Benítez en su mejor momento. Pero es brutal que es como la misma sensación, ¿no? Como un golpe muy duro, más duro de lo que debería ser, con una gran plantilla, viene un técnico con muchas ínfulas que seguramente le va a renovar la cara al Madrid. Y mira, capaz, o sea, un traspié es una cosa, porque además los técnicos no duran tanto en el Madrid, no es lo normal. Y en lo que se vaya Xabi Alonso, llega Ancelotti y te mete 3 Champions seguidas otra vez. O llega Zidane y te mete, o es Xabi Alonso el técnico, dura 4 o 5 años y aparece Modric como técnico para hacerle lo mismo que le está haciendo Xabi Alonso a Ancelotti y te clava 3 Champions seguidas Modric por el componente emocional y el aura de ídolo que puede generar en el vestuario. Y estaría muy reciente, entonces, coño, o sea, es que con el Madrid no se sabe, ese es el tema. Claro, lo único que yo lo único que creo es que, o sea, no habrá punto medio, o todo va a ser horrible a partir de ahora, o va a ser hasta mejor de lo que creemos, pero no le veo un punto medio, porque es que en el Madrid no hay puntos medios, o sea, o es todo muy, muy hermoso, o todo es muy, muy feo, entonces, no lo estoy, pero evidentemente el horizonte para el madridismo a partir bueno, del lunes, vamos a ponerlo mañana, que se dice que van a anunciar oficialmente a Xavi, y el lunes cuando lo presenten, es ilusionante. Va a ser muy ilusionante porque es lo que dice, llega un técnico que es un enfermo en la táctica, vamos a ver un equipo totalmente distinto, seguro desde lo futbolístico, y eso obviamente es ilusionante de cara a la próxima temporada. Pero, a ver, no sé, yo siento que estos tipos dejaron la vara muy alta hasta ahora, ¿no? Esta generación dejó la vara muy alta y ahí es lo que yo digo. Material para repetirlo, mejorarlo, sin dudas que lo hay, pero no sé. Ahí hay que esperar, pero evidentemente, sin dudas, es ilusionante. O sea, yo sé que cuando anuncian a Xavi y lo presenten el lunes y de su primera rueda de prensa de blanco, o sea, ya como técnico entrenador de Madrid, yo voy a estar totalmente montado en ese autobús y ilusionadísimo, y el primer video del entrenamiento también, y cuando suban contenido sobre sus entrenamientos y todo, y esperando el Mundial de Clubes que ya va a arrancar en nada, es evidente que vamos a estar totalmente ilusionados. Y bueno, esperando, hablando de eso, bueno, que sea que ese último baile de Modric termine de la mejor manera, eso sería también hermoso. Ahí sí Ojalá lloro. que suceda. Ahí sí me muero. Ahí sí lloro, amigo, total. Claro, Ahí sí me muero. Vamos a hablar un poquito de ese partido. 2-0 quedó el resultado. Se despide el Real Madrid del Santiago Bernabéu en la Liga, porque la temporada no ha terminado. Bien lo decía Carlitos con ese Mundial de Clubes en el horizonte. 2-0, doblete de Mbappé, que termina de confirmar su candidatura al menos para esa bota de oro, pichichi de la Liga, salvo una locura de Lewandowski. El Barça no ha jugado, ¿no? Pues ni no, metía en el calendario. Todavía no, todavía juega creo que a final de la tarde. Creo. Doblete de Mbappé, lo afianza más como pichichi en la Liga. Obviamente candidatazo a Balón de Oro, a bota de oro. Balón de Oro, ya me estoy viendo el futuro. Penal, el primer gol, penal dudoso. Yo creo que el árbitro o sea, no lo peleó porque no iban a perjudicar a la Real, no iban a cambiar las cosas en la tabla, y creo que el árbitro, al igual que nosotros, pensaba, mira, se lo van a dar a Modric, y el cabrón también, en el buen sentido de la palabra, el cabrón de Mbappé, es que ni volteó. Es que eso fue lo que a mí me generó como... O sea, fue una vaina como, coño, qué bolas tiene este tipo. pero me dio satisfacción al mismo tiempo porque habla bien de su carácter. Y la alineación, Ancelotti
Más Ancelotti que nunca hasta el último día. Tchouaméni es central. Impresionante. Que Jacobo Ramón no jugó. Lunin en el arco, Lucas Vázquez de lateral derecho, Asensio como pareja de Tchouaméni, Fran García por izquierda, Modric, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Mbappé, Ibrahim. Entró de cambio Vinicius, Chema Andrés, entró de cambio por Modric, entró Gonzalo por Lucas Vázquez, que también dejó la sensación de que se acabó y era su último partido en el Bernabéu. Estoico además por el hecho de no anunciar absolutamente nada y autocolocarse un peldaño por debajo de las dos leyendas que por cierto están viendo en pantalla, Modric y Ancelotti. Y me falta alguien más que haya entrado, ¿no? Vallejo que también se despidió del Santiago Bernabéu por pura Sí, por pura diplomacia y responsabilidad sí, con el sí. fútbol. No voy a ir línea por línea, Carlos. ¿Para dónde No, no, es Lunin? que ¿Para no dónde hemos pasado. Lunin? Sí, Asistencia de tú, Mbappé, asistencia de Vinicius de Mbappé, partidazo de Modric, despliegue de Valverde y es lo único que quiero y tengo que decir. ¿Tú? sí, es que lo decíamos al inicio del episodio, ¿no? Es como difícil hablar del partido por todo lo que vimos, pero ciertamente creo que una de las reacciones generalizadas fue con lo del penal, ¿no? Yo creo que mucha gente dijo, pero dásela a Modric, pero al final, a ver, yo lo que te decía antes de grabar el episodio, hizo un Cristiano Ronaldo completamente porque, a ver, habla de su carácter y Total. bueno, de lo que quería y no se le discute temporada en lo individual brutal para Mbappé, o sea, 43 goles creo que llevó, ¿no? Con este doblete hoy. Hoy no tengo Sí, números en la cabeza, hermano. bueno, creo que eran 43, según lo que Pero leí. está por ahí, sí, está por ahí, Eh, está por ahí. yo creo que, bueno, bota de oro, que eso obviamente es meritorio. El segundo gol fue un golazo por la asistencia de Vini, primero porque Mbappé la arma toda, luego la asistencia, la asistencia de Vini y el remate seco al primer palo de Ramiro, ¿no? Ramiro, creo que hizo tremenda actuación hoy el portero No, eso sí, de la eso Real Sociedad. se me olvidó decirlo. Estos arqueros del coño, o sea, toda la Sí, temporada fue algunas sustancias se meten. 38 partidos contra Buffon. Tuvo el Real Madrid esta temporada. Qué vaina tan arrecha, hermano. Y este chamo que además creo que era el segundo o tercer partido que tenía. Ya basta, viejo. Ah, por cierto, no sé si leíste o si llegó ya a trascender información, pero Brahim salió tocado del partido, no sé qué Y tan, claro, parece que era salió muscular, sustituido. No sé, acuérdate que parece que era muscular, ¿no? él venía de lesión. Y No, de no hecho sé. tenía un vendaje en el muslo izquierdo, creo que era, eso haber visto, ¿no? Ver qué tan complicada puede ser esta lesión, ya pensando obviamente en el Mundial de Clubes. Vini es verdad, yo comparto, no se veía que no estaba al 100% y aún así el cabrón te deja una asistencia. No, y que y fue eléctrico. Entró Y, eléctrico. sí, y fue buena la asistencia, fue buen pase para Mbappé. Mbappé que bueno, obviamente me parece que también no solo el equipo jugaba para Modric, sino para el mismo Mbappé para que marcara un par de golitos allí o se llevara, marcar la mayor cantidad de goles posible. Minutos a Vallejo, Lucas también me pareció muy bien y honor a Lucas Vázquez, que no lo hemos nombrado. Me parece que más allá de lo que hayamos dicho en esta temporada, insistimos, yo creo que fue una víctima dentro de la situación de la plantilla del Madrid y de, bueno, de esos errores que llegó a tener Ancelotti al momento de confeccionar las alineaciones y los equipos y preparar los partidos, pero honor absoluto a Lucas Vázquez, que también tiene momentos para el recuerdo en esta etapa con el Madrid. O sea, yo por lo menos recuerdo dos y son justamente en tanda de penales en San Siro 2016. Cómo juega con esa personalidad y te anota el penal ante Oblak, ante un portero como Oblak, y luego en la tanda de la Champions pasada contra Ederson en el Etihad. Como Y hoy, capitán, liderando el equipo allí, yo de verdad y que honor a hoy, Lucas Vázquez porque es un jugador que de pronto, desde lo técnico, no está a la altura del Madrid, no está para jugar al Madrid, pero desde la entrega, desde el pundonor, es un jugador totalmente Real Madrid y insisto, no era un jugador que realmente más allá de los errores y los desaciertos que pudo haber tenido, el tipo se la sudaba con el Madrid y sabía lo que era jugar para este equipo. Claro. eh, por completar eso que decías, igual que con Modric, y lo he dicho en varios videos, y creo que incluso hemos estado de acuerdo en el tema. La renovación para mí de Lucas Vázquez y Modric pasaba más por mantener esta figura, como tú lo decías, en palabras de Quillo Barrios, estos jerarcas o representantes del madridismo dentro del vestuario,
Mm, que realmente por el aporte que tengan a nivel estadístico. Que con todo y eso, cuando ves que Luka Modric fueron 2 o 3 jugadores, creo, que esta temporada no se lesionaron y él está ahí. O sea, no es menor el dato. Y lo otro que te iba a decir de Lucas Vázquez, porque ahorita que estaba hablando de él se me vino a la mente. Coño, y el cabrón no falló como lateral. Hubo no. una sola que le ganaron la espalda, pero él venía, Sí, o sea, él había hecho un esfuerzo ofensivo considerable y la jugada no salió y ok, le ganaron la espalda, pero por un tema posicional y de extensión, o sea, un tema geográfico, no por un tema ni siquiera táctico. O sea, hoy el cabrón jugó excelente lateral derecho. Impresionante de verdad no sé, esa vaina. se fue. Su último partido en el Bernabéu lo jugó de la mejor manera posible. Por cierto, hablando ya en clave vino tinto Venezuela, Aramburu jugó, fue titular, ¿no? También. Bueno, Brahim se lesiona en una jugada con Aramburu. Contra Aramburu, exactamente. Ah, bueno, también me habla el partido de Guller allí, bueno, tratando siempre de conectar con Mbappé. Yo creo que con un trabajo interesante que pueda tener Xavi a partir de ahora, mira, Guller puede tener una buena conexión y un feeling con Mbappé, ¿no? En esos últimos metros del campo, porque la visión que tiene el turco Le es muy metió 2 buena. pases, amigo. Bueno, Sí, claro. Es más, yo creo que sí, eso sí es algo que había leído, de verdad, es un depredador el hijo de puta. Que cada Mbappé, pelota que agarra Mbappé, sí, sí, al sí, o arco, sea, al arco. arco, no lo pensaba. Y como te digo, el gol que marca el segundo me parece un golazo por eso, porque me recordó mucho a Cristiano. O sea, un bicho que tiene el arco entre 6 y se le pega, o sea, no tiene ni que ver a portería, simplemente le pega y ya la venga para adentro. O sea, eso es tiene ese instinto, esa gavina que, bueno, Y te voy a decir una si cosa. arma un sistema bien Xavi, te he dicho, se va a hinchar goles también. Hoy, cuando yo veía a Mbappé jugando, percibí eso, pero lo percibí en clave FIFA, en clave IFC. Mm, ¿Sabes cuando le cambias la posición a un jugador que te dice tantas semanas? sí, sí, sí. Hoy se completó el cambio de posición. Hoy creo que fue el partido más 9 dentro del área que le dio Mbappé. Todavía le cuesta un mundo brincar a cabecear, es que ni lo hace, o sea, no despega los pies del piso. Tipo De hecho, la quedó estadística, choqueado con el tema de sí, cabecear. Pero de los dentro del 31 área, goles, sí, de los 31 goles creo que eran veintitantos 24 con pie, o sea, con las piernas, y los otros 7 fueron de penal. O sea, creo que no tuvo ni uno de cabeza en toda la temporada. tiene 3 años que no marca de cabeza, Carlos. 3 años, Ah, una bueno, vaina así. O sea, desde la Eurocopa. el fútbol aéreo no es su fuerte. Sin duda. No va a cabecear un puto balón más nunca, más nunca, más nunca. Ni jugando con sus hijos o con los niños en una vaina benéfica. No lo va a hacer, no lo va a Después de hacer. de verdad, después de la Eurocopa menos, claro, 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 No lo va a claro. hacer. Tengo algo para hacerte sentir un poco peor. Mira esta imagen que encontré en internet. Corazón Classic Match. Lo vi, sí, 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 increíble. No, por supuesto. Hermano, Varane, Marcelo, Kroos, Modric. Pepe, Marcelo, no, Modric todavía no, pero Modric, Varane, no, perdón, Kroos. No, Varane, horrible, horrible. Kroos, Marcelo, Pepe. Yo te hace ayer Claro, estaba peleando para saber quién coño en todos los juegos de simuladores que yo tengo era titular entre Pepe y Varane. Ayer. el inexorable paso del tiempo, hermano. Nada que hacer Hermano, contra eso. qué coñazo al almanaque, de verdad. De verdad que sí, viejo. Hermano. Carlito, Señor. para terminar, reflexión de hoy. Bueno, finalizó una temporada muy turbulenta, sin duda, La ¿no? temporada todavía Yo creo no. que Vamos a aguantar eso para el Mundial de Clubes la temporada. para tener una reflexión de final de temporada bonita. Ya va, Ok, ya ok, va. ok. Pensé Porque que si me no, lo decías por. No metí el Mundial de Clubes, tienes razón, tienes razón. Ya, yo lo estaba pensando ya bueno, la Copa del Rey y Modric, Champions. Ancelotti, estamos zen. Todavía no nos podemos arrechar. Nos No, arrechamos si perdemos el Mundial de Clubes. momento de hoy, momento inolvidable, por supuesto. Día inolvidable para el madridismo. Sí, como te decía, ¿no? Al inicio del video. Se cumplen 11 años de la décima y justamente coincidieron con la despedida de dos baluartes de la décima, de esa Champions, porque uno fue el técnico que llegó para devolverla al Madrid finalmente a la gloria europea. Ya otros habían labrado el camino, como el caso de Mou, eso no se nos va a olvidar tampoco, pero bueno, con Ancelotti terminamos de tocar ese cielo otra vez que tenían tantos años sin hacerlo.
Y Modric porque fue el que con su centro al área en ese saque de esquina para Ramos terminamos de cambiar y torcer la historia y ser lo que ahora el Madrid logró durante estos últimos 10 años, ¿no? Creo que me quedo con eso, ¿no? Con ese recuerdo, con esa despedida. No se me olvida, creo que muy difícilmente se me va a olvidar, y lo hablaremos dentro de unos 15, 20 años probablemente, el abrazo de Kroos con él al momento de salir de sustituido, las palabras de Ancelotti al Bernabéu, las lágrimas de Florentino Pérez, las lágrimas de los fanáticos del Madrid que estuvieron en el Bernabéu hoy. Yo creo que a pesar de que no, al menos en lo que es Champions League y Copa, el Madrid no logró un título más allá de la Supercopa de Europa al inicio de esta temporada que ya está por terminar. Me habría gustado que Modric se hubiese despedido al menos con esos 3 títulos, todavía que el Mundial de Clubes, es verdad. Pero igual será un momento inolvidable porque al final uno se queda con todo lo que ganó Luca y todo lo que nos dio y todas las alegrías que nos hizo sentir él y Ancelotti al mando del Madrid. Y yo me voy a quedar con eso ha sido un día muy bonito, triste, pero muy bonito también para nosotros como fanáticos y como te decía al inicio del video, esto reivindica el cariño que uno le tiene al amor al fútbol, el cariño, el amor genuino que uno tiene por un equipo que sigue desde pequeño todos los días y que lo ve por una pantalla, porque no hemos tenido la oportunidad de ir al Bernabéu. Ojalá algún día hagamos un Cueva Blanca desde las inmediaciones del Bernabéu. Eso creo que sería como que el pick de este canal, amén que así sea. Pero con toda esa situación, el cariño y el amor que uno le tiene a este equipo y que este tipo de cosas lo reivindican cada vez más y la verdad que no tengo dudas que elegí al equipo correcto y que me siento del lado correcto de la historia y cada día este tipo de cosas reivindica más mi madridismo y mi cariño por el club y por todos los jugadores, aunque ni conozcan a uno ni sepan quién coño es uno, pero no importa. El cariño y el amor por el fútbol y el Real Madrid siempre va a estar y así va a ser hasta el último día de mi vida, creo yo. Con el perdón de ese sonido de fondo, pero mientras Carlos se llenaba de energía, aquí pasó No, yo no escucho eso. un ventarrón, me cerró la Este puerta, me es la cagué. brisa blanca, el huracán blanco. Hermano, Di Estefano y Juanita pasaron por aquí Sí, señor. El, y el volvieron verga todo. espíritu se revivieron ahí, se despertaron un ratico Gento y tú sabes. Suscribo cada una de tus palabras y sí me gustaría dejar algo que, a ver, la mayoría de las personas que solemos hablar de fútbol a nivel profesional por hobby o ambas cosas, como suele ser la creación de contenido, lo normal es que el 90 o 99% seamos futbolistas frustrados. Y cuando hablas de un equipo es porque además de ser futbolista frustrado, tienes el sueño frustrado de haber jugado en ese equipo. Y seguramente no entiendes cómo personas como Rodrigo, que vivieron ese rugido del que hablaba Carlos hace unos momentos, termina una temporada con esta actitud y que teniendo hoy la oportunidad no de jugar, pero sí de vestirse, de uniformarse con el mismo manto sagrado con el que hizo historia un jugador como Modric, en especial para él, pues posiblemente nosotros no lo entendamos, pero también que nos dé rabia verlo de primerito ahí en la foto y colocarse en el centro al lado de Modric cuando jugadores como Vinicius, llenos de barro, o Mbappé, no estaban buscando eso. Somos una generación, y esto sí lo digo en general, obviamente el madridismo más, porque de lo que estamos hablando son de leyendas del Madrid, pero somos una generación envidiable y obviamente no lo vamos a notar, porque nosotros crecimos viendo el ocaso de Michael Jordan y sabiendo que nadie va a ser mejor que él. Aparecieron LeBron James, Kobe Bryant en paz descanse, Stephen Curry, que por lo menos a nivel estadístico te dieron una nueva perspectiva en el baloncesto. En el béisbol no han parado de salir jugadores y exponentes como Shohei Ohtani, Ronald Acuña, Derek Jeter en épocas un poco más anteriores, ese gran duelo de Kurt Schilling con Roger Clemens. En el golf tuvimos la gran oportunidad de ver a Tiger Woods, independientemente de lo que su vida personal dejó. En el fútbol tenemos la oportunidad, aquellos que tienen la bendición de tener a sus abuelos vivos y que, como es mi caso, son sus abuelos quienes le transfirieron este amor por este deporte, tienen la oportunidad ahora de verlos a los ojos y decirle, tienes razón, yo no vi jugar a Di Stéfano, yo no vi jugar a Pelé, yo no vi jugar a Maradona, pero vi jugar a Luka Modric, a Xavi Hernández, a Messi, a Cristiano. Vi una gran cantidad de récords
día tras día en todos los deportes. Ese gran duelo Djokovic-Nadal-Federer, cuando todos pensaban que Sampras y Agassi iban a quedar como los dueños del Olimpo en, en el tenis, que cuando en la nostalgia de Ayrton Senna no terminaba, Schumacher hacía historia, pero nos regalaron a Hamilton y estamos viviendo a Verstappen. Somos una generación muy afortunada, sumamente afortunada. Y, y eso no hay que olvidarlo. Es bueno sentir pasión, no solo por un deporte, sino por un equipo. Y es brutal tener debates desde la pasión, siempre y cuando los argumentos reinen en ese debate. Es brutal que tengamos nosotros la oportunidad de ser unos auténticos pendejos al querer pelear por quién es mejor entre Messi y Cristiano, cuando honestamente no hay jugadores en el mundo que se le comparen y el único que podría quitarles el trono es Pelé, pero porque Pelé, al igual que Jordan, cambiaron por completo el deporte. Y eso es algo que no va a poder hacer ningún otro deportista, porque todo este camino que están andando es justamente gracias a ese cambio drástico y brutal que hicieron estos deportistas. Pero vimos a un Barcelona increíble, vimos a un Madrid categórico, el rey de Europa, ganar consecutivas, ganar muchas Champions en pocos años, ganar en el nuevo formato las mismas Champions que casi todos los equipos tienen en toda su historia. Ser los líderes auténticos y contundentes en cada una de las competiciones que hemos jugado, a excepción de la Copa del Rey, de tener una generación que año tras año nos ha dado un golpe por cada uno de los retiros y aún así poder recordarlo con una gran cantidad de momentos impresionantes y que hoy Modric es muestra de eso. Habrá personas que puedan incluso extender lo que voy a decir ahora, pero yo tengo la fortuna, gracias al esfuerzo de mis padres y también a la herencia de mis abuelos, de tener dos idiomas nativos, que es el español y el portugués, y gracias al esfuerzo de mis padres y también de mis abuelos, de entender bastante bien el inglés. Y a pesar de hablar casi 3 idiomas, la única palabra que se me viene a la mente días como hoy es gracias. Y eso habla mucho del legado que dejan estos carajos. Y eso hay que disfrutarlo. Eso hay que ponerlo en valor. Ya vendrá la próxima temporada para volvernos a putear y a criticarnos y a señalarnos. Disfruten, o sea, disfruten que todavía tenemos jugadores como Iniesta, que se retiró, como se retiró del Barça, aunque siguió su carrera en Japón. Que tenemos a Modric, que tenemos esta misma temporada el retiro de Müller, que tenemos esta temporada un momento brutal de Bardi ante su gente, marcando el gol 200 de su carrera en el partido número 500 en su última temporada con el Leicester, equipo al que él subió, lo hizo campeón de Premier, descendió y lo volvió a subir. Somos una generación realmente única, única. Y el que diga que no, tenemos además la fortuna de mostrarlo con estadísticas. Disfruten eso, saboréenlo bien, porque cada vez que traten de recordar algo se les va a venir otro, y se les va a venir otro, y otra cosa, y otro momento, como ahora que estamos hablando de ese córner que cobró Modric en 2014. Pero es que hoy se cumple el aniversario, y fíjate que ya ninguno está en el Madrid y se abrazaron en ese pasillo, y entonces te viene otro recuerdo, y al final te das cuenta de la vorágine de grandes momentos que has estado viviendo, que no has podido saborear, y estos son los momentos en los que hay que tomar una pausa, saborearlos y dejarnos de guerra, porque al final todos lo celebramos viendo el partido, sea quien sea el equipo al que tú apoyes. Y hoy poner en valor lo que les hizo sentir Modric a cada uno de los madridistas como nosotros, pese a la temporada que tuvimos. Eso habla mucho de la grandeza de Modric. Eso habla mucho del legado que tiene Modric, que estoy muy seguro de que si no es el que más, es top 3 de personas, ya no jugador, que van a volver al Madrid a hacer cosas importantes. Como lo hizo Zidane en su momento, como ahora lo va a hacer Xabi Alonso, no sé en qué papel, pero estoy seguro que va a volver y que va a ser una pieza fundamental de ese nuevo Madrid que está poniendo las primeras piedras, pero que cuando esté en plena explosión, seguramente veremos a Modric por allí, con su suétercito amarrado en la cintura, su cintica en el cabello y acompañado como siempre de su familia en el carro más modesto de toda su generación, pero con una calidad que dudo mucho que veamos en menos de 50 años. Y con eso me gustaría quedarme, con todo lo que significa la gran cantidad de cosas que hemos podido vivir
y lo afortunados que somos, sobre todo los que en esta generación decidimos dedicar gran parte de nuestra vida, o toda, al deporte de alguna manera. Porque nos ha dado cosas invaluables. O sea, no, nada en el mundo puede pagar lo que hoy se vio en el Bernabéu y lo que se vio en el estadio de Leicester con la despedida de Vardy, lo que se vio con Müller. Nada, absolutamente nada. De Bruyne, absolutamente nada. El City también. Absolutamente nada. Así que disfruten eso, madridistas y fanáticos del fútbol. Disfrútenlo, disfruten, si pueden volver a ver el partido, disfruten ese último partido de Modric, que además me recuerda mucho a Zidane. Me recuerda mucho a la despedida de Zidane, es más un tema de voy al estadio a ver por última vez a mi ídolo porque no me estoy jugando nada, no, y qué lástima, de verdad qué lástima, ya fuera de broma, qué lástima que de verdad que no tuvo un chance. Y además agradezco como madridista a la Real Sociedad que le impidió hacer un gol a Modric, que lo trató con un respeto deportivo enorme hasta el último minuto en cancha, que lo marcó como el Balón de Oro que es, como el subcampeón y tercer lugar del mundo que es, que no es poco decir, porque fue con Croacia y 2 veces lo metió en el podio. Ese es Luka Modric, entre muchas otras cosas. Así que gracias obviamente a Luquita y a Ancelotti, que se dice pronto, pero hoy se fueron del Madrid el técnico con más títulos y el jugador con más títulos. Y nosotros vimos completa la trayectoria de ambos. Y eso no nos lo va a quitar nadie, ni siquiera los que vivieron a diestra. Eso es nuestro. Y aquellos que sufran Alzheimer, que Dios le dé muchísima salud en cualquier otra cosa, pero creo que es lo único que podría borrar esto. Y aún así, seguramente en lo que escuchen ese nuevo himno del Madrid, que nació un día como hoy precisamente, seguro se le va a salir alguna lágrima, aunque no lo sepan explicar. Así que a todos, gracias obviamente por estar ahí en el video. Y nuevamente, Luquita y Ancelotti, muchísimas gracias por lo que dice Florentino, por haberse dado cuenta que son madridistas. Que al final todos lo somos, pero hay algunos que no se enteran en el camino. Señor Carlos, Así por es, hoy nos vamos. Suscribo. Sí, señor. Honrado de estar en este episodio especial para honrar a la figura de Luka Modric y Carlo Ancelotti, 2 personas que quedarán para siempre en el recuerdo de todo el madridismo y como ya lo decías, ¿no? Eso no los va a quitar nadie y somos afortunados de poder haber vivido esta época tan maravillosa del Madrid, del deporte en general, pero bueno, hablando en clave Real Madrid, haber vivido totalmente feliz y agradecido de estar aquí, Álvaro. Besote para todos, recuerden darle a todos los botones. Un besote. Bye.